Vamos a continuar con el estudio bíblico. Vamos a buscar la palabra de Dios. San Juan capítulo 8, versículo 1. San Juan capítulo 8, versículo 1. Si tiene la Biblia puede buscar. Versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús le habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hasta el versículo 12. Esta es una palabra que tenemos que meditar profundamente. Muchas personas, al leer este capítulo sobre la mujer sorprendida en adulterio, están eh, confundidos, ya que al decir Jesús a la mujer: Vete y no peques más, entonces las personas se esfuerzan para tratar de cumplir eso, para tratar de cumplir de no pecar más. Primero la mujer, antes de recibir esta palabra, vete y no peques más, primero tenemos que entender que ella llegó a ser condenada a través de la ley. Luego, estando al frente de Cristo, ella recibe la salvación a través de la obra de Jesucristo, a través del perdón de Cristo, que en ese momento Jesucristo llega a ser el juez. Entonces, cuando ya ella recibe el perdón a través de la misericordia de Dios, a través de Cristo, entonces es cuando Jesucristo le dice a ella: Vete y no peques más, y le abre el camino para que lo siga, y le dice: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces Jesús le dijo: ya siendo salva, tienes que seguirme. Por eso primero ella tuvo que renacer, primero ella tuvo que conocer el Evangelio a través de Jesucristo. Primero, siendo pecadora, en condición de pecadora, esta mujer pecaba, era arrastrada por el pecado. Luego nunca más se vuelve a escuchar que esta mujer cometió adulterio. Ella siguió a Jesucristo, que es la luz del mundo, y no andaba en tinieblas. Entonces lo que tenemos que buscar es y escudriñar es cómo esta mujer, por qué la mujer no fue condenada. La mujer, sorprendida en adulterio, no pudo cumplir los mandamientos que dice: no adulterarás.
quién sabe cuántas veces ya había adulterado antes de este encuentro que tuvieron los fariseos, las personas, al encontrarle en el acto mismo del adulterio, quién sabe cuántas veces. Pero ahora fue encontrada en el acto mismo del pecado, del adulterio. Pero como Jesús no la condenó. Este es el secreto que tenemos que encontrar. ¿Por qué Jesús no la condenó? ¿Verdad? ¿Por qué los escribas y los fariseos sí la condenaron con toda la razón? Porque esta mujer no debe de cometer adulterio, no se debe de cometer adulterio. Y además la ley de Moisés dice que no, porque la persona que cometa adulterio tiene que morir apedreado. Así que ya esta mujer estaba lista para ser apedreada, pero antes de apedrearla, le preguntan a Jesús que si él está de acuerdo con la ley de Moisés, porque la ley de Moisés se la envió Dios a Moisés que la escribiera, Dios le dio la ley a Moisés escrita en tablas de piedra con el dedo de Dios y mandó a Moisés para que le llevara la ley al pueblo y le leyera todos los mandamientos, que son 10. Así que todos dijeron vamos a cumplir. Entonces no pueden incumplir, porque al no cumplir la ley, ¿verdad? Entonces tienen que morir. Por eso tenían que esforzarse demasiado para no quebrantar la ley, el mandamiento. Pero antes de apedrearla, ¿verdad? Jesús no se había metido. Jesús en ningún momento dijo, no la apedreen. Jesús en ningún momento dijo, paren, basta. No dijo nada, Jesús estaba ahí. Jesús mismo sabe que la ley escrita con el dedo de Dios mandó a decir que si una mujer comete adulterio tiene que morir o un hombre. Por eso Jesús no dijo nada. Así que los escribas y los fariseos, ellos podían matar a la mujer, podían apedrearla, como lo habían hecho seguramente con otras personas cuando Jesús no estaba. Pero antes de apedrear a la mujer, se les ocurre a los escribas y a los fariseos hacerle una pregunta a Jesús. Porque como Jesús andaba diciendo y predicando y anunciando que nadie puede salvarse por la ley y que Él es Jesús el Salvador, que viene como Cordero para quitar el pecado del mundo, entonces los escribas y los fariseos, ellos estaban pensando que Jesús era un profeta o un endemoniado que andaba diciendo que no se debe de cumplir la ley que Dios mandó a través de Moisés. Entonces ellos decían, bueno, si Jesús nos dice que no tenemos que apedrearla, ¿verdad? Si Jesús nos dice que no la apedreemos, entonces a Jesús hay que apedrearlo también, porque sería una persona que está en contra de la ley de Dios, la cual se escribió con el dedo de Dios en tablas de piedra. Entonces ellos dijeron para acusarlo a Jesús, ellos querían acusarlo, ellos querían también apedrear a Jesús. No solo a la mujer sorprendida en adulterio, sino también a Jesús. Entonces ellos le preguntaron a Jesús, la ley de Moisés, ¿verdad? Que es la ley que Dios mandó en el monte, escrito con el dedo de Dios, dice esa ley que Dios mandó que si una mujer o hombre es sorprendido en adulterio, en el acto mismo, tiene que morir apedreado. Entonces, ¿tú qué dices? Jesús, ¿estás de acuerdo con la ley de Dios o no estás de acuerdo? Entonces Jesús no le respondió. Jesús se agachó y comenzó a escribir con el dedo, ¿verdad? En la tierra. Comenzó a escribir con el dedo. Dios escribió con el dedo
los 10 mandamientos en tablas de piedra. Y Jesús, con el dedo, comienza a escribir en tierra, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús termina de escribir en tierra, se enderezó, porque ellos insistían en preguntarle, a ver Jesús, a ver, diga rápido, ¿hay que apedrearlo o no hay que apedrear? Diga, rápido, diga, ¿hay que apedrear o no? Insistían en preguntarle. Entonces Jesús, cuando terminó de escribir con el dedo en tierra, se enderezó. ¿Y qué les dijo? Les dijo así, les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sin pecado, si ustedes no tienen pecado ninguno, analícesen, chequeen sus corazones con sus conciencias, revisen, háganse un análisis, revisen bien, háganse un chequeo si no tienen ni un pecado. El que no tenga pecado, libremente tire la piedra, tírela, porque lo que Dios escribió con su dedo en las tablas de piedra, así es. El que comete pecado tiene que morir. Entonces, si esta mujer cometió pecado, tiene que morir. Pero antes de que ustedes sean los que la maten, antes de que ustedes sean los que la apedreen, ¿verdad? Porque esta mujer incumplió la ley. Ustedes revísesen, analícesen si ustedes han incumplido la ley también o no. Si ustedes también han cometido pecado o no. Si están limpios, limpiecitos y han cumplido la ley, tiren la piedra el primero. Así que el que esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra. Así que entonces comenzaron a analizar y comenzaron a pensar, y cuando comenzaron a profundizar dentro de sus corazones, se dieron cuenta que sí, ellos también habían cometido pecado, que ellos tal vez no cometieron el pecado de adulterio físicamente, de cuerpo a cuerpo, como la mujer con ese hombre, pero ellos tal vez de vista vieron alguna mujer y pensaron, qué bonita, esa mujer, qué elegante, mira, codiciaron, mira, esa persona tiene dinero, mira esa persona, qué linda, qué linda casa, mira esa persona. Entonces ellos con la vista han cometido pecado, con la vista, y por ahí se empieza para cometer el pecado físico. Entonces Jesús le dijo, el que de vosotros está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Cuando ellos comenzaron a pensar, a profundizar, entonces las conciencias de cada uno, desde el más pequeño hasta el más viejo, se dieron cuenta que tenían pecado. ¿Y qué pasó? Tiraron la piedra y se fueron. De uno en uno y se iban yendo, dejando las piedras ahí, las piedras que tenían en la mano, porque ellos estaban seguros de que era necesario apedrear a esa mujer, porque esa mujer hizo una maldad grande contra Dios. Matémosla, apedreémosla, y no solo a Jesús, no solo a la mujer, sino también a Jesús, que debe de estar en contra de la ley de Dios, ¿verdad? Entonces también matémoslo. Pero cuando ellos escucharon el que no tenga pecado, se dieron cuenta, yo sí tengo. Tal vez no adulteré, pero miré a una mujer. Tal vez no, miré a una mujer, pero codicié. Tal vez no codicié, pero me enojé con mi vecino. Estoy enojado con mi familiar. Yo no le hablo a mi mamá. Yo no le hablo a mi hermano. Yo estoy enojado con la vecina. Yo me enojé hoy. Yo hoy me llegó un mal pensamiento. Entonces todos habían cometido pecado. No había ninguno que estuviera libre, desde el más pequeño hasta el más viejo. Habían cometido pecado también. Bueno, si todos cometieron pecado contra la ley de Dios,
¿qué tienen que hacer? Entonces, todos tendrían que acostarse en el piso, en la tierra, igual que la mujer sorprendía en adulterio. Tenían que quedarse ahí para que Jesús los apedreara, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Se fueron, se escaparon como se escapó el hombre que adulteró con la mujer, ¿verdad? Se fue también. Así también ellos se fueron. ¿Para qué? Seguramente para ir a pedir perdón en la sinagoga. Seguramente para ir a confesar sus pecados. Para pedir perdón. Se fueron. Entonces, cuando se fueron, Jesús otra vez se agacha, comienza otra vez con el dedo a escribir en tierra. Cuando, cuando ya Jesucristo termina de escribir en tierra, entonces se enderezó y sacó una palabra y le dijo a la mujer, 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 ¿dónde están los que te condenaban? Los que te acusaban, los que te condenaban. Y la mujer, levantando su rostro, no vio a nadie, solo a Jesús. Señor, ninguno, ninguno te condenó, ninguno. ¿Y cómo es que ninguno me condenó? Porque un pecador no puede condenar a otro pecador. Porque dos pecadores no pueden condenar a un pecador, tres pecadores, cuatro, cinco. El pecador no puede condenar a otro pecador porque ambos están en la misma condenación. Ambos igual han pecado contra Dios. Igual tienen que morir, según la ley de Moisés. Entonces ninguno te pudo condenar. Ninguno, Señor, no, ninguno. Y yo, Jesús, no te condeno. Entonces aquí está pasando algo. La mujer cometió pecado contra la ley que Dios mandó. Los escribas y los fariseos no pudieron condenarla porque ellos también tenían pecado. Entonces un pecador no puede condenar a otro pecador. Jesús sí la puede condenar y la puede apedrear y la puede, ¿verdad? Condenar. Pero ahora Jesús a una mujer que había cometido adulterio le dice, ni yo te condeno. Entonces aquí está pasando algo que hay que escudriñar profundamente. ¿Por qué Jesús, sabiendo que esta mujer cometió adulterio contra la ley y que no hay que adulterar porque hay que adulterar o no hay que adulterar? No hay que adulterar, ¿verdad? Entonces, si esta mujer adulteró y está siendo acusada por muchos testigos y fue encontrada en el acto mismo del adulterio, ¿por qué Jesús le dice a la mujer, ni yo te condeno? Entonces Jesús, ¿qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Verdad? Jesús, antes de sacar cada palabra, escribía con su dedo en tierra. Dios escribió con su dedo en las tablas de piedra, la ley. Y Jesús escribe con el dedo en tierra dos veces. Y eso hay que meditarlo profundamente. Entonces, ¿y por qué la mujer no fue condenada? Tenía que ser condenada por lo menos por Jesús, ya que los demás tenían pecado y se fueron tal vez a pedir perdón o a hacer buenas obras. Pero Jesús sí podía condenarla, ¿verdad? Pero Jesús la palabra que saca es, ni yo te condeno. ¿Cómo Jesús, verdad? Puede decirle a eso a una mujer que incumplió la ley. Entonces, vamos a compartir sobre esta parte. Puede ser que no pueda compartir todo, por eso vamos a poder grabar dos audios sobre este tema, hasta donde Dios nos permita compartir. Uno puede pensar y que ¿qué tiene que ver, verdad? Esa mujer conmigo. Así puede pensar uno, ¿y qué? ¿Y esa historia para qué? ¿Y qué tiene que ver esa mujer conmigo? Yo no he adulterado. Yo no he adulterado. Pero la palabra dice, con solo mirar a una mujer,
ya adulteró en su corazón. Entonces, dice que con solo mirar a una mujer ya adulteró en su corazón. Con solo mirar, ya ante Dios se convierte en un adúltero. Uno dice, yo no, pero Dios conoce y escudriña los corazones. Dios conoce y escudriña los corazones. Uno puede pensar que es muy bueno, que no ha adulterado, que no tiene nada que ver como esa mujer, ¿verdad? Pero Dios conoce y escudriña los corazones. Y escudriña los corazones profundamente, Dios sabe, ¿verdad? La palabra de Dios en Jeremías capítulo 17, versículo 10. Vamos a ver un momentito. Jeremías, para ver qué dice la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 17. Si tiene la Biblia puede buscar. Capítulo 17. Vamos a ver del versículo 10. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar. Vamos a leer de nuevo el versículo, Jeremías capítulo 17, versículo 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Jehová, Dios, escudriña la mente y prueba el corazón. Entonces, nadie puede escapar de Dios, pues Dios escudriña la mente, por eso Dios conoce a todos. Todos fallan la ley, o sea, nadie cumple la ley. Dios sabe, no se pueden ser salvos por la ley. Dios esto lo sabe, porque las personas pecan con su mente, con su pensamiento, entonces no puede cumplir la ley y Dios lo sabe. Que no se puede ser salvo por la ley, por, por causa del pecado que tenemos todos por medio de Adán. Es imposible cumplir la ley, los 10 mandamientos que a través de Adán, ¿verdad? Nacemos con pecado y no se puede cumplir la ley, no se puede cumplir, son la ley, los 10 mandamientos que a través de esos 10 mandamientos se convierten en 613 mandamientos en total. Son 613. Sí, fueron 10 los que fueron escritos con el dedo de Dios, pero la ley, ¿verdad? Se multiplican en 613 mandamientos. Si las personas desconocen sobre la ley, por eso tiene que escudriñar sobre la ley, profundizar cómo está, chequearse con la ley de Dios, si está cumpliendo o no está cumpliendo. Porque al fallar un mandamiento, ya se hace culpable de todos, culpable, no puede volver a repetir. La gente que no conoce sobre la ley piensan, yo fallé hoy, pero mañana lo haré mejor. Yo fallé hoy, pero mañana le prometo a Dios que voy a hacerlo bien. Y están en ese juego, jugando con Dios, como si Dios fuera alguien que hace un trato, ¿verdad? Hoy fallé, pero mañana sí lo haré. Yo fallé, pero le prometo. Y entonces están en esas cosas. No, no funciona así la ley de Moisés. Falla, incumple un mandamiento y ya es culpable de todos. Ya está escrito en el libro para ser condenado. Ya no puede volver a repetir la ley. En la ley no hay gracia. En la ley no hay misericordia.
En la ley no hay salvación, en la ley de Moisés no hay. Es estricta, tiene que, casi que desde el nacimiento del vientre de su madre, tiene que haber nacido sin pecado para poder cumplir una ley que la que Dios mandó, escrita con su dedo en tablas de piedra. Tiene que haber casi que nacido sin pecado, pero como ya todos nacen con pecado desde Adán, al venir la ley santa, nadie puede cumplirla, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que ir escudriñando. 613 son los 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios. Esa ley no se puede cumplir, no se puede cumplir. Eh, no se puede cumplir la ley porque una vez que falle, ya no puede volver a repetir de tratar de querer cumplir la ley. Esos mandamientos no tienen la gracia, ni tienen la misericordia, ni le perdonan. Esos mandamientos escritos con el dedo de Dios, estrictamente. Esos mandamientos no fueron escritos con una pluma, con un lapicero. No, no fueron escritos así. Ni con un marcador, sino con el dedo de Dios. A Dios no se le va nada. Dios escudriña los corazones, escudriña la mente. Se escribieron con el dedo de Dios. Por eso no puede el pecador cumplir, por más que quiera, por más que el pecador quiera, por más que el pecador se esfuerce, no puede cumplir. Por más que se esfuerce, por más que le pida a Dios, Dios, yo quiero cumplir, yo deseo cumplir. No, Dios mismo sabe que no puede cumplir. Dios mismo sabe que las personas no pueden cumplir, que las personas se engañan a sí mismas, porque los mandamientos que Dios escribió con su dedo son escritos, son mandamientos santos, puros y perfectos. Si algún ser humano quisiera cumplir, tendría que haber nacido desde el vientre de su madre sin pecado, sin pecado. Y para que eso sucediera, ¿verdad? Tendría primeramente, tendría Adán y Eva no haber comido del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y no tendría sentido, porque si Adán y Eva no hubieran comido del fruto, no habría pecado y no habría ley entonces. O sea, no habría necesidad que Dios escribiera con su dedo una ley, los 10 mandamientos. ¿Para qué? ¿Para qué si ya todos estarían limpios, santos y puros, sin mancha, justos? Nadie tendría la necesidad de tratar de ser salvo porque ya todos lo serían. Pero como Adán y Eva sí comieron, sí lamentablemente, uno ya nace pecador, quiera o no quiera. A la hora de nacer no se le pregunta a usted cómo quiere nacer, bueno o malo, usted cómo quiere nacer, justo o pecador, usted cómo quiere nacer, usted quiere ser presidente, usted quiere ser doctor, usted quiere ser un piloto, usted quiere ser, ¿qué quiere ser usted? No se le pregunta, no se sabe. Al nacer, la persona, quiera o no quiera, nace pecador.
nace pecador. Ya nace pecador, sucio, manchado. Ya nacemos pecadores. Y al nacer con pecado, entonces quiera o no quiera, uno ya viene con el pecado. No porque uno peque o no porque uno no peque. Nadie se hace pecador porque pecó. Nadie se hace pecador porque pecó. Ni nadie se quita el pecado porque no peque. Es que peque o no peque, ya por la descendencia, por la transgresión de Adán y Eva, ya nacen todos pecadores. Todos pecadores. Así no, así que ya no puede hacer la persona nada para cumplir los 10 mandamientos. Adán pecó, él pecó, el pecado pasó a todos. O sea, o sea, malo o bueno, todos nacemos pecadores. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Romanos 5:12. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, buenos o malos, haga el bien o haga el mal. Si uno no hubiera nacido con pecado, no habría ley. ¿Para qué? Pero como todos nacemos pecadores, todos están eh, destituidos de la gloria de Dios. Y todos están tratando de llegar a Dios. Pero ¿cómo están tratando de llegar a Dios? Con las obras. Y así van tratando y haciendo. Y el problema ha sido ese. El problema. Ese ha sido el problema más grande. Ver a un pecador tratando de ser bueno. A un pecador tratando de agradar a Dios sin conocer su posición ante Dios. Por eso, al ver eso, Dios los les envía los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, mandamientos santos y puros, santos y puros. Pero como los pecadores ya nacen desde nacimiento, son pecadores desde su nacimiento por la transgresión de Adán. Por eso esa ley no puede ser cumplida. Esa ley no es posible para un pecador. No es posible para un pecador cumplir esa ley. Eso sería como pedirle a un cerdo que deje el lodo. Sería como decirle a un cerdo que duerma en una cama, que esté perfumado y bañado. Pedirle que se bañe, que se ponga perfume, que viva limpio. Es imposible para un cerdo, un cerdito, cumplir eso. Amados, Dios mismo que escribió la ley con su dedo, Él sabe que ninguno puede cumplir esa ley. Dios lo sabe. Los pensamientos, Dios los conoce. Dios conoce y sabe que nadie, siendo pecador que viene desde Adán, puede cumplir esa ley. Dios lo sabe, los pensamientos. Dios sabe que todos viven engañados, pensando que sí pueden eh, cumplir la ley. Pero
Así las personas viven confundidas y engañadas. Nadie puede delante de Dios cumplir la ley. Por eso, amados, por favor, eh, piensen delante de Dios, salgan de sus obras, miren a Jesús, el Salvador. Por eso Romanos dice, ningún ser humano, ninguno podrá ser justificado por la ley. Si Dios dice que ninguno, es ninguno. Si Dios dice que ninguno, si Dios dice que ninguno, Dios no miente. ¿Por qué dice que ninguno, Dios? Porque Dios está, porque Dios sabe que ninguno puede cumplir porque ya nacen con pecado. Si Dios dice que ninguno, Dios no miente. Ninguno será justificado, ninguno será salvo por las obras de la ley. Dice ninguno. Estamos nosotros escuchando la palabra de Dios y tenemos que creer lo que Dios dice. Si Dios dice que ninguno será justificado delante de Dios, delante de Dios nadie será justificado por la ley. Por eso cualquiera que quiera llegar delante de Dios a decirle, Dios, es que yo soy bueno, es que yo he cumplido, es que yo, entonces Dios le va a decir, está sin pecado, usted no tiene pecado, ¿verdad? Porque nadie puede ser justificado, Dios mismo lo sabe, que por la ley, por el medio del camino de la ley, nadie. Por ese camino de la ley, nadie será justificado. Ese camino no tiene salida, ese camino no tiene la luz, no tiene la salvación. En el camino de la ley solo está el esfuerzo y la obra y el tratar y no puede. La misma ley sabe que el pecador no puede. Dios mismo escribió la ley con su dedo. Dice, ningún ser humano será justificado, o sea, salvo por la ley. Delante de Dios ninguno será justo, ninguno será salvo. ¿Y por qué? ¿Por qué ninguno? ¿Por qué? Porque la ley no salva. Porque la ley no puede salvar al pecador, la ley no puede ayudar al pecador, la ley no trae la gracia y la misericordia. Porque el trabajo de la ley no es salvar, el trabajo de la ley no es justificar, porque la ley no puede quitarle el puesto a Jesucristo nuestro Salvador. No pueden haber dos tipos de salvación, uno que sea por medio de la ley y uno que sea por medio de Cristo. Si la ley vino antes de Jesucristo, vino para encerrar a todos bajo pecado, para dejar a todos en pecado, para que todos se den cuenta que son pecadores, con ley o sin ley. Pero sin ley nadie se da cuenta que es pecador. Ningún pecador. La ley es una ayuda que Dios mandó antes de Cristo para que con esa ley, el propósito de esa ley es como un espejo. Es como un espejo donde el pecador se puede mirar y puede ver su suciedad. Pero más bien por el engaño de Satanás, las personas se ven en el espejo de la ley y tratan de arreglarse, y tratan de pintarse, y tratan de peinarse, y tratan de verse mejor. Cuando la ley, el espejo, esa ley está mostrándole su ser, no para que se arregle, sino para que espere a Jesucristo, que es nuestro Salvador. Porque todos en Adán mueren ya. Todos en Adán han nacido muertos, o sea, espiritualmente. Desde Adán ya todos nacen pecado. Por, por sí mismos
las personas desean cumplir la ley. En lugar de salvar sus almas, más bien las están perdiendo. Por eso las personas viven miserablemente, tratando de cumplir. Por eso cuando la ley encuentra a un pecador que se cree bueno, buenísimo, que le diga, yo soy bueno, yo no peco, yo soy una persona que es muy, que ora mucho, yo no mato, yo no adultero, yo amo al prójimo, yo amo a Dios, yo soy obediente. Ahí envía, ahí entra la ley y se siente feliz al ver a un pecador así. La ley se siente feliz. La ley dirá, ah, sí, siendo un miserable pecador desde su nacimiento, ni siquiera sabes cuál es tu descendencia, quién eres tú, ni siquiera sabes quién eres tú, ni siquiera conoces quién eres tú, y te paras ante la ley diciendo yo no peco, yo no adultero, yo no soy malo, yo soy bueno, ni se conoce. Cuando la ley se encuentra este tipo de personas buenísimos, la ley se siente feliz, feliz. ¿Por qué? Porque entonces la ley viene y le muestra su maldad, su pecado. Vamos a ver un momentito, este, primera de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 8. Vamos a ver, primera de Timoteo, capítulo 8. Vamos a ver Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si un pecador usa la ley legítimamente, significa como debe ser a lo que Dios la envió. La ley no es para salvar, ni para dar la gracia, ni para justificar a ningún ser humano. Entonces, ¿para qué fue la ley? Para que el bueno, el que cree que es bueno, que es buenísimo, pueda verse que es un pecador, porque el que dice yo nunca he adulterado, pero la ley dice que con solo mirar ya adulteró. Yo nunca he matado, pero la ley dice que con solo enojarse ya mató. Entonces, la ley, si se usa legítimamente, la persona se dará cuenta que tiene pecado desde la cabeza hasta el pie. Y entonces, al usar la ley legítimamente, entonces la ley condena a ese pecador y ese pecador no le queda otro camino más que esperar a nuestro Señor Jesucristo, Salvador de los pecados, para que lo justifique por su obra, por la obra de Dios, por la obra de Jesucristo. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, o sea, para el bueno, ¿verdad? Sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los particidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que es, que a mí me ha sido eh, encomendado. Así que la ley, ¿para quién es?
Ah, no, es que yo nunca he adulterado, yo nunca he pecado, yo no soy mentiroso, yo no he matado. Ah, sí. Pero entonces la ley dice, con solo enojarse ya mató. Entonces hay que analizar y pensar, hay que meditar. ¿Usted no se enoja? ¿Nunca se ha enojado? La ley dice no mentir. ¿Usted nunca ha mentido? ¿Nunca ha mentido? ¿Nunca ha visto a nadie con sus ojos? ¿Nunca ha codiciado? ¿No se enoja con su vecino, con sus hermanos, con su familia, con las personas? Entonces, al meditar profundamente, entonces se da cuenta que entonces es mentiroso, adúltero y todo. Entonces la ley le cae encima y lo condena. Tú eres pecador, tú eres un gran pecador. Si no te salva Cristo, no tienes cómo salvarte. Tú no puedes hacer nada. Eres como una persona que no sabe nadar y está en medio del agua. Si no te saca un salvavidas, te mueres. Tú eres un pecador desde la cabeza hasta el pie. No te engañes a ti mismo. Si no te salva Cristo con la gracia y misericordia, nada te podrá salvar. Así que, entonces, la ley es buena si se usa legítimamente, pero se está usando mal. Se está usando para verse bonito, para tratar de ser bueno, para tratar de hacer algo. Entonces no la está usando legítimamente, por eso nunca puede llegar a ser justificado por la obra de Jesucristo. No puede llegar a ser limpio por la obra de Jesucristo, porque se está engañando a sí mismo, porque está usando la ley, la está usando mal. Vengan a mí, dice la palabra, vengan a mí para que estemos a cuentas. Vengan a mí, vengan a mí para que estemos a cuentas. A ver, a ver si ha pecado o no ha pecado. Si nunca has adulterado, vengan a mí. Dios es el que escudriña la mente y el corazón. Nadie puede engañar a Dios. Entonces, por medio de la ley, nadie puede ser salvo. Así, mirando a una mujer, nunca has sido pecador. La ley dice, nunca has mirado, nunca has pensado nada malo. Así que la ley es como un espejo. La ley es como un espejo. Hasta que se dé cuenta que es un pecador. En esa condición en la que cree que está, que es bueno, pero cuando se mira la ley, que es como el espejo, y se puede ver pecador en esa condición, yo estoy en esa condición. Cuando se mira en el espejo desde la cabeza hasta el pie, yo tengo pecado, no hay en mí nada sano. Aunque haga algo bueno, hago algo malo también. Hago algo malo y hago algo bueno. Pero siempre el mal va conmigo, porque no puedo dejar del mal porque soy un pecador. Entonces no le queda otra cosa más que morir e ir al infierno. Sin pasar por la ley, es muy difícil nacer de nuevo, porque no conocen quiénes son. Si no pasan por la ley, que fue la que Dios mandó, es muy difícil que una persona nazca de nuevo, porque no se conoce. Jeremías dice que Dios escudriña la mente y que conoce el corazón. Hay que saber qué soy yo ante Dios. Hay que saber a dónde voy en esa condición. Por eso Dios nos dejó en la Biblia San Mateo capítulo 5, desde el versículo 19, para hacerse un chequeo con la ley. La ley que nos habla Mateo y Romanos, esa ley es la misma ley de los 10 mandamientos. San Mateo capítulo 5.
Versículo 19 nos enseña como una radiografía toda nuestra maldad, todo lo que somos. San Mateo 5:19, Romanos capítulo 3 nos enseña que no hay en nosotros nada bueno, que somos como un sepulcro blanqueado, que no hay justo ni aun uno delante de Dios por medio de la ley. Por eso, esa ley que sale en Mateo y en Romanos es la ley de los 10 mandamientos, la cual ningún ser humano puede cumplir. Esta ley nos deja en la posición de pecadores. Entonces nadie podrá ser salvo por la ley. Dios abrió otro camino. Por eso Dios nos abrió otro camino. Tenemos que meditar que también Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos escritos con su dedo, y también aparte le dio los planos para construir el tabernáculo. Le dio, le mostró, le mostró el tabernáculo original para que haga una copia del original en la tierra, porque el original está en el cielo santo, y Moisés tiene que hacer una copia de ese tabernáculo celestial, una copia en la tierra, que se llamaría la sombra del original, se llamaría el tabernáculo terrenal. Eso nosotros lo podemos ver en Éxodo capítulo 25. Si tienen la Biblia, pueden buscar Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Vamos a ver. Éxodo capítulo 25, versículo 9. Aquí está hablando en Éxodo está hablando, ¿verdad? De cómo se hace la construcción y todo lo que se necesita y todo para la construcción del tabernáculo. Como es muy largo, no podemos leer todo. Vamos a leer el versículo 9. Dice, versículo 9. Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así le mandó Dios. A Moisés no solamente le dio los 10 mandamientos escritos con su dedo, los cuales Dios sabe que ningún ser humano, ninguno, puede cumplir. Dios mismo ya lo sabe. El que vive engañado es el ser humano, creyendo que es bueno, creyendo que no tiene pecado y creyendo que se puede escapar del juicio de Dios haciendo algo bueno. Sabiendo Dios que el ser humano no puede ser salvo por la ley porque es un pecador desde Adán, antes de que llegara la ley, entonces la ley lo que iba a hacer era ubicarlo, condenarlo, enseñarle quién es, su origen verdadero, para que pueda ser salvo por el otro camino, que es el único camino, que es Cristo. Entonces, Dios mandó a Moisés también que hiciera el tabernáculo terrenal, una sombra del original que está en el cielo, para que este tabernáculo terrenal pueda mostrarle a las personas que ese tabernáculo, con los sacrificios de los corderos, ¿verdad? Es una sombra de Jesucristo, que es el Cordero de Dios que va a venir. Vamos a ver Éxodo capítulo 25, versículo 40. Versículo 40 dice, mira y hazlo conforme al modelo que, que se te ha mostrado en el monte. Así tiene que hacerlo. Tiene que hacer
el modelo igual que el que se le mostró en el monte. Así Moisés venía con la ley, pero Moisés no le daba mucha importancia a la ley, sino al tabernáculo, porque él sabía de qué se trata el tabernáculo. Dios le reveló para qué es el tabernáculo. En el tabernáculo se muestra la gracia y la misericordia de Dios a través de la muerte de los corderitos, ¿verdad? Que es sombra de lo que había de venir. Por eso, el tabernáculo terrenal es una sombra. No puede salvar a las personas del pecado para siempre. Todo lo que es sombra no tiene poder para salvar eternamente. Solamente es una sombra. Solamente es una copia. Es diferente que lo original. Lo original sí tiene poder. Tiene validez ante Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice: los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así, entonces a Moisés se le mostró las cosas celestiales, se las mostró Dios. Dios le mostró el tabernáculo celestial. Moisés lo vio, el tabernáculo celestial, y le dijo: haga uno en la tierra. Haga uno, pero no tiene poder como el que está en el cielo. Es solamente una sombra, pero es para mostrarle a todos los seres humanos, ¿verdad? La gracia y la misericordia y quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Así que todas las personas incumplían la ley, eran condenados por la ley y la ley los llevaba a la puerta del tabernáculo. Cuando venían con pecado a la puerta del tabernáculo, ¿verdad? La ley los dejaba ahí a los pecadores. Entonces quedaban en manos del sacerdote. El sacerdote les presentaba a un cordero. El sacerdote no podía hacer nada por ellos, pero el sacerdote les presentaba el cordero. Aquí está el cordero. Ponga sus manos sobre la cabeza del cordero. Cuando ponga sus manos sobre la cabeza del cordero, pero antes de poner las manos era muy importante una cosa. El sacerdote le preguntaba: ¿usted pecó? Porque si él decía: yo no he pecado, yo soy bueno, entonces ¿para qué va a morir un cordero por un bueno? ¿Usted pecó? Sí, señor, yo tengo pecado, yo incumplí la ley, yo soy pecador, ok. Entonces le pone la mano en la cabeza al cordero y el pecado de la persona era traspasado, era trasladado al cordero, y así el que tenía que morir no era la persona, sino el cordero en su lugar. Entonces, el cordero cargaba su pecado, su culpabilidad. Entonces lo iba a redimir al pecador. Entonces el cordero muere desgollado, un cordero sin mancha, un cordero sin arrugas, sin contaminación, muere por ese pecador, derrama la sangre, entra con la sangre en el lugar santo, lugar santísimo, y se presenta ante Dios, que ya hizo el pago y la cancelación por ese pecador. Entonces esto era una sombra de lo que iba a venir de Jesús, el Cordero de Dios, que iba a entrar al tabernáculo celestial, no al terrenal. Amados, tenemos que meditar en estas cosas. Como se le mostró a Moisés en el monte, Jesús es este Jesús es el Cordero de Dios. A Moisés se le mostró en el monte el tabernáculo. Así que se le mostró que esos corderitos terrenales que iban a morir representan a Jesús. Jesús es el cordero verdadero del que iba a entrar en el tabernáculo celestial, en el tabernáculo original. Jesús también representa que es el sacerdote y ministro. Es el sacerdote del tabernáculo original. Por eso en Levíticos
El Levítico nos habla del tabernáculo de reunión y las tablas de la ley, de las dos cosas. Nos habla el Levítico, de las tablas de la ley y del tabernáculo de reunión. Nos habla de las leyes y del tabernáculo. El tabernáculo de expiación del pecado. En el libro de Hebreos el libro de Hebreos nos habla de la ley de la expiación también. Levítico nos habla del tabernáculo terrenal, la sombra, la copia del original. Es una copia momentánea hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dejaría de funcionar este tabernáculo terrenal. Ya no sería necesario que siga en pie, pues el propósito es que Dios permitió que la sangre de los corderos terrenales fuera derramada, su sangre, para quitar el pecado de todos. Así que ante el pueblo de Israel, con la muerte de un cordero pagado por un año, pero esto se hacía de año en año. Una vez muerto ya no podía resucitar. El siguiente año muere otro y así, año con año, hasta que Cristo venga a la tierra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no sería, ya no serviría más el tabernáculo terrenal. Ya Jesucristo viene como el Cordero de Dios, no el Cordero terrenal, sino el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. Los corderos terrenales solo podían hacer la cancelación de los habitantes presentes ese día, sean 5,000, 6,000 o 7,000, pero Jesús hace la cancelación del mundo entero, de todos los habitantes del mundo, pero con una sola muerte, o sea, con un solo sacrificio, hecho una vez y para siempre. Este tabernáculo que se le mostró a Moisés, porque Dios sabe que ninguno cumpliría la ley y que la ley condena al pecador por no cumplir, porque no puede cumplirla el pecador, porque ya ese pecador por medio de Adán, desde nacimiento, ya tiene pecado. Por eso Dios mandó los mandamientos, para que todos se dieran cuenta que son pecadores, y siendo pecadores por Adán. Romanos 5:12, antes de la ley había pecado, antes de la ley, por medio de Adán. Venida la ley, los pecadores no podrían cumplirla. Este es el propósito, el trabajo de la ley, que todos quedan bajo pecado, culpables. Dios sabe que todos son culpables y por eso Dios mandó el tabernáculo. El tabernáculo es una gracia de Dios. El tabernáculo Dios lo mandó para el sacrificio de los corderos, para que pagaran el pecado del pueblo por un año. Solo puede pagar un año, de año en año, muriendo diferentes corderos, porque como es una sombra, el tabernáculo terrenal es una sombra, no tiene poder.
para hacer la cancelación eternamente o para siempre. Por eso año con año las personas se presentaban. Entonces, este, se ofrecía el cordero en expiación por el pecado y la sangre sería el pago. Por eso Dios nos dio esa misericordia, que un animal derramando su sangre me limpiara. Un animal, un cordero, derramando su sangre, diera la vida para cancelar el pecado. Por eso Dios mandó una palabra que está en Levítico capítulo 17, versículo 11. Ya casi vamos a terminar. Levítico capítulo 17, versículo 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí dice, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. ¿Quién va a dar, quién va a derramar la sangre por alguien malo? Porque ¿quién gustaría derramar la sangre por alguien malo? Imagínese que derramando su sangre entonces pierde la vida, porque si la sangre, toda la sangre sale del cuerpo, la persona muere, muere. ¿Quién va a derramar su sangre tan valiosa, que es como más que el oro, la sangre que no tiene precio, derramar toda su sangre del cuerpo para morir por un pecador? Solamente el Cordero puede hacer eso, solamente Jesucristo. Y Dios permitió que esa sangre valiosa de los animales fuera derramada para cancelar el pecado del pueblo por un año. Aquí Dios está mostrando, ¿verdad?, de Jesucristo, que Jesucristo va a venir a entregar su vida derramando la sangre, ¿verdad?, para expiación sobre el altar por nuestros pecados, por nuestras almas. Jesucristo es el que vino para entregarse como cordero, derramando su sangre para hacer la expiación por nuestros pecados, por nuestras almas. Y Dios la dio para expiación, para perdón de vuestras almas. De eso nos habla el tabernáculo terrenal. A este tabernáculo tenía que estar eh, muriendo un cordero año con año. O sea que era un tabernáculo con fecha de que muere un cordero un año y luego tiene que venir otro cordero, porque el que murió primero no podía resucitar para volver a morir otra vez. Entonces año con año tenían que sacrificar otro cordero, otros animales, otra vez, año con año. Entonces los sacerdotes estaban pendientes de las fechas, pero el tabernáculo que nos habla Hebreos, nos habla de un tabernáculo celestial. Allí ya estamos entrando ahora, dejando el tabernáculo terrenal a un lado, que no tiene poder, que tiene poder para perdonar el pecado un año. Pero ahora vamos a entrar al tabernáculo celestial, que nos habla Hebreos. A este tabernáculo envió Dios a Jesucristo. En este tabernáculo celestial entró Cristo Jesús con la sangre y se presentó por nosotros, por el mundo entero. El sacrificio, la expiación sería una vez, sería para siempre, con una sola ofrenda, una vez para siempre. Jesús llevó la sangre al tabernáculo original, no a la sombra. En ese tabernáculo no hay tiempo, en el tabernáculo celestial no hay tiempo, no hay fecha.
no hay fecha de vencimiento. Por eso el pago fue hecho para siempre. Por eso dice en Hebreos, el pago fue hecho para siempre. No puede venir Jesucristo a cada rato. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Está hablando del tabernáculo terrenal, que el tabernáculo terrenal, por ser una sombra, no puede hacer perfectos para siempre, ¿verdad? Por los mismos sacrificios que se ofrecen cada cuánto, dice, cada año, no puede hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios, una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, no tendrían que estar pensando, yo soy pecador, yo soy pecador, yo soy pecador, ¿verdad? Pero cada año tenía que pensar que es pecador para ir otra vez a hacer otro sacrificio. Pero ya todo se cambia, porque cuando viene Cristo, el tabernáculo terrenal ya se va quitando. El tabernáculo terrenal desaparece. Por eso cuando Cristo fue crucificado en la cruz y murió haciendo la cancelación del pecado y dijo, consumado es, hubieron varios acontecimientos. Un terremoto, el temblor, en las piedras que se partieron, otros más, y uno de los grandes acontecimientos más maravillosos fue que el velo que hacía la separación, ¿verdad? Se rasgó de arriba a abajo. Ya el lugar santo terrenal quedó descubierto a los ojos de todos los humanos. Antes de la venida de Cristo, antes de que Cristo fuera colgado en el madero, no se podía quitar ese velo. No se podía. Pero una vez de que ya Cristo muere y hace la cancelación, Dios abandona el tabernáculo. La presencia de Dios se va del tabernáculo. La presencia de Dios ya no está más en el lugar santo y lugar santísimo, en el lugar terrenal, ya no más. Ya Dios no está ahí. Por eso ya queda la cortina descubierta. Ya no más. Ya cualquier persona puede entrar al lugar santo, lugar santísimo en el tabernáculo terrenal. Pero ya no funcionaría más porque ya Cristo, que es el Cordero, va con su sangre al tabernáculo celestial y no al terrenal. Entonces la presencia de Dios se va del tabernáculo terrenal. Vamos a ver el versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, sí los quitaban, ¿verdad? Cada año. Pero cuando dice no puede quitar los pecados, se refiere a que no los puede quitar eternamente para siempre. Vamos a entrar ahora al versículo 5. Por lo cual entrando en el mundo, ¿quién entró en el mundo? Jesucristo, el Cordero de Dios. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisistes. O sea, los sacrificios y las ofrendas que se hacían en el tabernáculo terrenal, ya Dios no quiere, porque ya vino Cristo al mundo. Entonces ya Dios no tiene nada que ver con esos sacrificios en el tabernáculo terrenal. Ahí va desapareciendo ya el tabernáculo. Dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios, ¿verdad? Preparó cuerpo a Jesús para que cargara el pecado como corderito en el cuerpo, ¿verdad? Más me preparaste cuerpo, ¿verdad? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quitar el pecado del mundo para siempre y que desaparezca el tabernáculo terrenal, la sombra, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, como está escrito en la Biblia. En el rollo del libro está escrito de Jesucristo, como está escrito en Isaías 53, por medio del profeta Isaías que dice, como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Y entonces como está escrito de Cristo.
diciendo primero, versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ya no más, eso ya no quiero. A cada rato muere un cordero y la persona es pecador otra vez, pecador otra vez, pecador otra vez. Cada año el mismo sacrificio, el derramamiento de sangre, se paga el pecado. Dios ya no más eso. Cuando viene Cristo, Dios ya se desentiende del tabernáculo terrenal, de las obras, de la ley y de todo eso, ¿verdad? Que se hacía según la ley, porque ya Cristo vino al mundo para terminar con el asunto del pecado. Versículo 9, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Quita lo primero quiere decir que quite la ley, ¿verdad? Y los sacrificios y el tabernáculo. Versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Entonces, ¿qué somos? Ahora, ya santificados, ya no pecadores, santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Una vez y para siempre, ya hecha. Ya no más, una vez para siempre. Desaparece el tabernáculo terrenal. Amados, tenemos que meditar profundamente. Jesús es el Cordero de Dios. Él vino no para recompensar a los que estaban bajo la ley. No vino para recompensar a los que están bajo la ley. No, Él vino para salvar al pecador. Vino para salvar como un cordero, para morir y salvar al pecador, para redimir, para salvar. No para que recompense a los que estaban tratando de salvarse por la ley. Así que tenemos que meditar por qué la mujer sorprendida en adulterio, Jesucristo le dijo, ni yo te condeno. Escuchando todo esto que hemos compartido, vamos a meditar por qué Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno. Jesús es el Cordero de Dios. Los que la condenaban bajo la ley, la condenaban. Jesús dijo, sí, tiene que morir según la ley, pero el que no tenga pecado tire, todos tenían pecado. Solo quedó Jesús con la mujer. Jesús es limpio, pero la mujer pecadora. Pero cuando Jesús mira a la mujer, para poderle decir a la mujer, ni yo te condeno, la mujer tendría que no tener pecado. Tendría que Jesucristo verla limpia. Pero ella cometió pecado, pero Jesús le dice, ni yo te condeno. Para no condenarla, tendría que no tener pecado. ¿En dónde está el pecado de esa mujer? Para que Jesús le diga, ni yo te condeno. Luego de que no la condena, le ofrece caminar con Cristo, que es la luz del mundo. Vamos a meditar y vamos a seguir compartiendo en el siguiente estudio sobre cómo la mujer sorprendida en adulterio, Jesús la ve sin pecado. En dónde se fue el pecado de esta mujer para que Jesús le dijera, ni yo te condeno. Vamos a llegar hasta aquí.